Me llamo Sun Ho Kim y vengo de Corea del Norte. Quiero compartir con ustedes algo que cambió mi vida para siempre. ¿Han sentido alguna vez la sensación de estar cara a cara con la muerte? No solo la sentí, sino que oí su aliento cerca de mi cuello, en las oscuras profundidades de una celda subterránea en Wonsan, un lugar donde el gobierno más hermético del mundo esconde sus instrumentos de dolor y silencio. Lo que voy a contarles no es un cuento inventado, sino la verdadera historia de lo que Dios hizo por mí en medio de la oscuridad absoluta. Todo comenzó un frío amanecer de diciembre de 2002. En las calles nevadas de Wonsan, el viento del mar de Japón me azotaba la cara mientras hacía una llamada rápida, sin darme cuenta de las miradas oscuras que me seguían. De repente, unas manos duras y despiadadas me agarraron con fuerza, arrojándome al suelo helado. La Bowibu, la temida policía secreta, finalmente me había capturado en un país donde ser cristiano es un delito más grave que cualquier otro. Desde muy joven aprendí que el culto en Corea del Norte estaba dedicado exclusivamente a la familia Kim. Crecimos bajo el peso constante del miedo, nos enseñaron a venerar sus retratos como si fueran dioses. Cualquier muestra de fe en Jesús se consideraba una traición, un camino directo a la desaparición, o algo peor. Mi propia historia carga con este dolor. Mi padre, un hombre sencillo del Partido de los Trabajadores en Hamhung, desapareció cuando yo tenía 12 años. Nunca supimos si lo enviaron a un campo de reeducación o si lo silenciaron para siempre. Mi madre, guardiana de una pequeña Biblia que perteneció a mi abuela, una de las pocas cristianas que sobrevivieron a las crueles purgas de la década de 1950, fue el pilar de nuestra familia. Incluso en medio del hambre, el frío que se filtraba por las grietas de nuestro humilde hogar y el miedo que nos helaba el corazón, me habló de Jesús. Algún día lo entenderás, dijo, con una fe que solo comprendería plenamente años después. Nos enseñó que hay un amor más grande que cualquier poder terrenal, un amor que vence incluso al régimen más cruel. Para quienes me escuchan ahora, si alguna vez han dudado de que Dios pueda llegar a los lugares más oscuros, si alguna vez se han preguntado si Él sostiene a sus hijos en medio de la persecución brutal, mi historia es para ustedes. Quiero demostrar que ninguna prisión, tortura ni gobierno puede separar a alguien del amor de Cristo. En las celdas de la Unidad 27, donde viví momentos que pusieron a prueba todos mis límites, entre la vida y la muerte, descubrí que es precisamente en la oscuridad más profunda donde la luz de Dios brilla con más fuerza. El sufrimiento se convirtió en terreno fértil para que ocurriera un milagro, la transformación de mi alma. Los invito a acompañarme en este testimonio. No es solo una historia de dolor, sino una prueba viviente del poder restaurador de Dios. Les contaré cómo me sostuvo cuando todo parecía perdido y cómo su amor puede alcanzar hasta los lugares más impenetrables. Mi infancia transcurrió en Hamhung, la segunda ciudad más grande de Corea del Norte, un lugar gobernado por el último régimen estalinista de la tierra. Rodeado de edificios grises y lemas que dominaban cada rincón, crecí en un mundo donde la vida estaba controlada, donde la esperanza parecía un lujo prohibido. Pero incluso allí, Dios estaba trabajando y su luz nunca se apagó. Mi padre, John Soo-kim, era un hombre reservado, un simple funcionario del Ministerio de Industria Pesada, como muchos de su generación. Se ganó su puesto gracias al Song, un rígido sistema de castas que desde el nacimiento determina el destino de cada norcoreano. Y para todos los que nos rodeaban, su lealtad al partido parecía inquebrantable. Al menos, eso creíamos hasta aquella noche que lo cambió todo, en 1989. Recuerdo claramente el último momento en que lo vi. Era un invierno crudo, y el viento gélido soplaba con fuerza a través de las ventanas entreabiertas de nuestro apartamento en el 5º piso. Mi madre estaba en la cocina preparando kimchi cuando oímos un fuerte golpe en la puerta. 3 hombres Bowibu irrumpieron en nuestra casa sin pedir permiso, con rostros fríos e impasibles, y comenzaron a registrar cada rincón. Tras el retrato obligatorio de Kim Il-sung, encontraron lo que mi padre se había esforzado tanto por ocultar: una Biblia pequeña y desgastada que le había dejado mi abuela. Era tan pequeña que cabía en la palma de su mano, pero en aquella tierra, tener algo así bastaba para condenar a toda la familia. Uno de los agentes escupió al suelo profiriendo duras palabras. «Traidores como tú son peores que alimañas. Se llevaron a mi padre esa noche. Fue la última vez que lo vimos». Mi madre, Sunji, poseía una fuerza silenciosa que solo comprendí plenamente muchos años después. Durante el día mi padre mantenía una apariencia impecable de lealtad al régimen. Asistía a las sesiones obligatorias de crítica y autocrítica. Dirigía los cánticos de alabanza al líder supremo en la fábrica donde trabajaba. Pero por la noche, cuando mi hermana Minji y yo nos acurrucábamos en su cama buscando calor, él susurraba historias de un Dios diferente. «Este Dios no quiere que lo adoremos por miedo», dijo con voz apenas audible. «Él nos ama incondicionalmente».
Estas palabras fueron como pequeñas semillas plantadas en tierra seca, esperando el momento oportuno para florecer. La vida se mantenía en un frágil equilibrio. Durante el día seguíamos la rutina de todos. Nos inclinábamos ante los retratos de Kim cada mañana. Memorizábamos las enseñanzas Juche y participábamos en innumerables muestras de lealtad. Pero en el fondo, guardábamos un secreto que podía costarnos la vida. Mi abuela, antes de morir, formaba parte de una próspera comunidad cristiana en Pyongyang, ciudad conocida antiguamente como la Jerusalén del Este. Me contó en secreto cómo antes de la división de la península, las iglesias llenaban las calles y los himnos resonaban por doquier. Todo cambió cuando Kim Il-sung llegó al poder, imponiendo la doctrina Juche y afirmando ser el único Dios necesario. Aún así, la semilla de fe que mi madre me transmitió siguió creciendo silenciosamente. Fue en la universidad mientras estudiaba ingeniería, cuando estos recuerdos de mi padre realmente empezaron a florecer. Conocí a otros estudiantes que, como yo, vivían una doble vida. Nos reuníamos a escondidas, intercambiando versos memorizados, susurrando oraciones en la oscuridad. Y fue allí donde tuve mi primer encuentro verdadero con Dios. No en una iglesia, porque en Corea del Norte no hay iglesias de verdad, solo edificios vacíos usados como fachadas para engañar a los visitantes extranjeros. Fue en un silencio de fe y esperanza, lejos de la mirada del régimen. Todo ocurrió en un sótano húmedo, un lugar escondido donde un pequeño grupo de creyentes se reunía para adorar en silencio. Entre susurros y lágrimas discretas encontré una libertad que ninguna doctrina Juche podría ofrecer. Hermano, si me escuchas, debes entender una cosa. En Corea del Norte, la fe no es algo que se elige por costumbre o tradición familiar. Es una decisión valiente, un acto de valentía que significa afrontar la muerte cada día. Cada mañana, al levantarnos para inclinarnos ante los retratos de los Kim, cada interminable sesión de adoctrinamiento era una lucha silenciosa entre la voluntad de sobrevivir y la búsqueda de la verdad. Y fue esta batalla interna la que me condujo a ese fatídico día en Wonsan, cuando Bo Wibu finalmente desveló mi secreto más íntimo. Todo empezó a cambiar en octubre de 2002. El frío ya empezaba a hacer mella y yo acababa de mudarme a Wonsan, una ciudad portuaria. Creía que seguía la guía de Dios, pero en realidad estaba huyendo de las crecientes sospechas sobre mi fe y lo que hacía entre bastidores. Fue allí donde conocí a Mi-suk, una anciana que vendía kimchi en el mercado negro. Su puesto parecía un negocio común y corriente, pero en realidad era el alma de un círculo de cristianos organizados que yo desconocía por completo. Puede que el régimen controle nuestros cuerpos, me dijo una vez mientras pesaba repollo, pero nuestras almas pertenecen a Cristo. Nuestras reuniones eran secretas y cambiaban de lugar cada vez. Sótanos húmedos, áticos olvidados, incluso escondites en los bosques cercanos a la ciudad. Teníamos un sistema de códigos y señales para protegernos. Un pañuelo rojo colgado de una forma específica en la ventana significaba que la reunión se había cancelado. Un paraguas azul apoyado en la pared indicaba que el lugar había cambiado. Pero lo que más me impactó fue cómo compartíamos la palabra. No podíamos tener Biblias físicas. Era un gran riesgo. Así que cada uno memorizaba un pasaje diferente de la Escritura. Yo me aprendí el Evangelio de Juan, mientras que otros memorizaban libros enteros como Romanos o Salmos. Cuando nos reuníamos era como armar un rompecabezas viviente, uniendo cada pieza de lo que Dios nos ha dado. Una noche particularmente fría de noviembre, estábamos en el sótano de una fábrica abandonada cuando oímos pasos arriba. Nos quedamos paralizados, conteniendo la respiración. Los pasos se alejaron, pero sabíamos que era una advertencia. La red se estaba cerrando. Después de eso, John Gosling, uno de nuestros hermanos menores, empezó a comportarse de forma extraña. Sus preguntas se volvieron más incisivas, intentando obtener información sobre el grupo. En ese momento me cegó mi deseo de confiar en mis hermanos en Cristo e ignoré las señales. A principios de diciembre, Mi-suk desapareció repentinamente. Su tienda estaba abandonada y nadie se atrevía a preguntar por ella. 2 días después, otro hermano simplemente no se presentó a trabajar. El miedo empezó a apoderarse de nuestro pequeño grupo, tan frío y penetrante como el invierno que invadía nuestros hogares. La tensión aumentó cuando supimos que Jan-Hu, uno de los nuestros, era en realidad un informante de Bo Wibu. Había sido infiltrado meses antes, ganándose nuestra confianza mientras recababa información sobre cada uno de nosotros. Esta noticia provino de un contacto secreto en la policía local, alguien que simpatizaba discretamente con los cristianos. Los días siguientes fueron una montaña rusa de pánico contenido. Intentamos alertar a tantos hermanos como pudimos, pero la red de comunicación se volvía cada vez más peligrosa. Cada llamada telefónica era un riesgo. Cada encuentro en la calle podía ser una trampa. Recuerdo la última reunión que tuvimos, apenas 3 días antes de mi arresto. Estábamos en un pequeño cobertizo en medio de un jardín.
Escuchen, hermanos, dijo Jung, una mujer fuerte que perdió a su esposo en los campos de trabajo por su fe. Si nos atrapan, recuerden que nuestro silencio protege a otros creyentes, que nuestro sufrimiento sea un testimonio. Esa noche, al regresar a mi habitación alquilada, sentí una paz extraña e inexplicable. A pesar del peligro inminente, las palabras de Jesús resonaron en mi mente. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No lo sabía en ese momento, pero estas palabras se convertirían en mi ancla en los días más oscuros que vendrían. La mañana de mi arresto, salí temprano. Estaba a punto de hacer una última llamada para alertar a un grupo de creyentes en Chongjin. Fue entonces cuando de repente las manos de Bowibu se extendieron hacia mí, marcando el inicio de un viaje al infierno terrenal que el régimen había preparado para quienes se atrevieran a creer en un poder superior. Las esposas eran de metal frío, y su peso se clavaba en mis muñecas mientras me arrastraban hacia una furgoneta negra sin distintivos. Los agentes de Bowibu trabajaban con una eficiencia aterradora, fruto de años de práctica. No hubo gritos ni amenazas, solo el silencio sepulcral de una operación bien ejecutada. Me llevaron directamente a la instalación 27, un edificio aparentemente normal a las afueras de Wonsan, pero el aire dentro era diferente. Se volvió más denso, más pesado, como si la vida misma se asfixiara en su interior. Estaba completamente desnudo. Me confiscaron mis pertenencias, reloj, cinturón, cordones. Los traidores a la patria no necesitan medir el tiempo, dijo uno de los guardias con desdén. El primer interrogatorio comenzó de inmediato. La habitación era pequeña, iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo y se balanceaba ligeramente. Una mesa de metal separaba a los 3 interrogadores de la silla donde yo estaba. No eran los brutos que esperaba, sino hombres comunes vestidos con trajes grises, lo que los hacía aún más intimidantes. «Sabemos todo sobre ti, Son Joe», dijo el hombre que parecía estar al mando. Extendió varias fotos sobre la mesa, fotos mías en diferentes lugares, saliendo de reuniones secretas, hablando con otros creyentes, incluso rezando en lo que creíamos la privacidad de un sótano. La pregunta no es si eres culpable, sino cuánto estás dispuesto a sufrir antes de confesar. Las primeras horas del interrogatorio fueron casi civilizadas. Preguntas repetidas, interrumpidas por largos silencios. Pero a medida que mi silencio persistía, la verdadera cara de Bowibu empezó a revelarse. El primer golpe llegó sin previo aviso, una bofetada que me hizo ver las estrellas. Poco después me echaron agua helada encima, obligándome a permanecer de pie durante horas. «Tu Dios no puede ayudarte aquí», me susurró uno de los agentes al oído. «Kim Jong-il es el único Dios en Corea del Norte, y cometiste el pecado imperdonable de adorar a otro». Los métodos de tortura se volvieron más creativos y crueles con cada hora que pasaba. Pero incluso en los momentos más intensos, el recuerdo de las palabras de Jesús permaneció en mi mente. «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Me obligaron a permanecer en cuclillas durante horas, con los brazos en alto sosteniendo una Biblia confiscada. Una ironía que no pasó desapercibida para mis torturadores. Cada vez que mis músculos cedían y casi caía, los golpes caían a raudales. Pero lo que más me destrozó no fue el dolor físico, sino el constante ataque psicológico. Me mostraron fotos de mi familia, mencionaron a mi madre y a mi hermana por su nombre. «¿Crees que tu fe vale la vida de tu familia?», preguntaron. «¿Sabes qué les pasa a los hijos de los traidores en los campos?». Durante esos primeros días me aferré con fuerza a las palabras que había memorizado. «Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos». Las recitaba mentalmente una y otra vez, como un escudo contra el terror que amenazaba con consumirme. Las palabras de Jesús eran todo lo que tenía para mantener la cordura. Los interrogadores rotaban en turnos de 8 horas, trabajando con precisión mecánica. No me dejaban dormir. Cuando empezaba a dormitar, eran acordes atronadores o gritos repentinos los que me sacaban de la parálisis del agotamiento. Perdí la noción del tiempo. El día y la noche se fundían en un continuo de dolor y miedo. Una noche o quizá la mañana ya no lo supe. Fue entonces cuando me llevaron a una nueva celda. Era aún más pequeña que la anterior, casi del tamaño de un armario. Las paredes estaban manchadas con cosas que preferí no intentar identificar. Y fue allí donde conocí al oficial Kang, especialista en extraer confesiones. Me miró con una serenidad inquietante y dijo: «¿Sabes por qué estás aquí? No es porque creas en Dios, es por traición. Conspiraste contra el Estado permitiendo que fuerzas extranjeras te contaminaran la mente con mentiras sobre la libertad religiosa». Me mostró documentos falsificados que alegaban vínculos entre nuestra iglesia clandestina y organizaciones surcoreanas. Sabía que eran mentiras, pero eso importaba poco bajo el régimen norcoreano. En su sistema, la verdad es lo que dice el partido. Las técnicas de destrucción psicológica se intensificaron a partir de ese momento.
Me colgaron boca abajo durante horas, me aplicaron descargas eléctricas y me sumergieron la cabeza en agua hasta que me ardían los pulmones por falta de aire. Pero lo que más temía no era el dolor físico, era el momento de aparente amabilidad, cuando me ofrecían comida o un cigarrillo, sabiendo que cada muestra de humanidad era solo el preludio de una nueva forma de tortura. A pesar de todo el dolor y el miedo, algo dentro de mí se mantuvo inquebrantable. Cada vez que sentía que estaba a punto de derrumbarme, recordaba las palabras de Jung: nuestro silencio protege a otros creyentes. Esta verdad se convirtió en mi ancla. Sabía que lo que enfrentaba no se trataba solo de mí, sino de todos aquellos que se atrevían a mantener su fe en medio del caos. A medida que los días se convertían en semanas, parecía que el infierno en el que vivía no tenía fin. Hermano, ¿me escuchas? Hay una fuerza que solo se descubre cuando te empujan más allá de tus propios límites. No es fuerza humana. Es la gracia de Dios manifestada en nuestra debilidad, en nuestros momentos de absoluta oscuridad. Y sin embargo, esta gracia se pondría a prueba hasta el límite en los días siguientes. Tras 2 semanas de interrogatorio convencional, el oficial Kang anunció con una sonrisa sombría que era hora de cansar al águila. No entendí el significado de sus palabras hasta que comenzó el verdadero descenso a los infiernos. La técnica del águila, perfeccionada durante décadas por el régimen, es una tortura psicológica y física despiadada. El prisionero permanece de pie, sin dormir, durante días. Parece simple, casi inofensivo comparado con las palizas y las descargas eléctricas, pero lo que le hace a la mente y al cuerpo es indescriptible. Pero hay una razón por la que los veteranos de Bo Weibo consideran el método del águila el más efectivo. El cuerpo humano puede soportar el dolor, explicó Kang con la serenidad de un profesor de medicina, pero la mente no puede funcionar sin descanso. Tarde o temprano todos ceden. Los guardias rotaban cada 4 horas. Si me fallaban las rodillas, me golpeaban. Si caía de cabeza, me gritaban en el oído. Si me desplomaba, me levantaban con chorros de agua helada. El tiempo perdió todo sentido. Los minutos se extendían como años y las horas se fundían en un continuo de agonía. Durante el tercer día, comencé a experimentar mis primeras alucinaciones. Las paredes parecían respirar, las sombras cobraban vida. Vi rostros en las manchas de humedad del techo. Mi mente, privada de sueño, creó realidades alternativas, cada vez más vívidas. ¿Ves esos retratos?, preguntó un guardia señalando las fotos obligatorias de Kim Il-sung y Kim Jong-il colgadas en la pared. Nunca duermen. Siempre están observando, igual que tú ahora. En mis momentos de lucidez, oraba. No eran oraciones elaboradas. Mi mente estaba demasiado fragmentada para eso. Eran súplicas sencillas. Señor, ayúdame. Señor, sosténme. Señor, no me abandones. Las palabras de David en los Salmos adquirieron un nuevo significado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Para el 5.º día, mi cuerpo empezó a fallarme sistemáticamente. Tenía las piernas tan hinchadas que los pantalones me cortaban la circulación. Mi visión se volvió borrosa. Los sonidos me llegaban distorsionados, como si estuviera sumergido bajo el agua. El dolor en las articulaciones era constante, implacable. Y entonces comenzaron las tentaciones. No llegaron en forma de ofertas de libertad ni promesas de clemencia. Llegaron como susurros en mi mente, cada vez más débiles. Un pequeño trato, una pequeña traición. Solo dame un nombre, una dirección y podrás descansar. Los interrogadores se turnaban para quebrar mi resistencia. Algunos eran brutales, otros fingían compasión. «Piensa en tu madre», preguntaban. «¿Qué ganas con este sacrificio? Tu Dios no puede ayudarte aquí», dijeron con el tono de quien ya sabe que la derrota está cerca. Durante el 7.º día experimenté algo que solo puedo describir como una batalla espiritual. En mi estado delirante vi demonios burlándose de mi fe, pero también, en mis momentos más oscuros, sentí una presencia reconfortante, como si alguien sostuviera mi espíritu cuando mi cuerpo ya no podía soportarlo. ¿Sabes por qué lo llamamos agotador?, le preguntó el águila a Kang durante uno de sus turnos. Porque incluso el ave más majestuosa, cuando no puede descansar, se convierte en una criatura patética. Al igual que tú, ahora en el 8.º día, mi mente empezó a jugarme malas pasadas. Tuve conversaciones intensas con personas que no estaban allí. Vi a mi padre, a quien había perdido hacía tanto tiempo, de pie en los rincones de la celda. Mi abuela me susurró versículos de la Biblia que había memorizado en mi juventud. Los médicos de la unidad me examinaban periódicamente, no por compasión, sino para asegurarse de que no muriera antes de quedar completamente destrozado. Me tomaban el pulso, me revisaban los signos vitales y daban luz verde para que la tortura continuara. En mis momentos de lucidez, me daba cuenta de que observaban cada una de mis reacciones, esperando a que se apagara la última chispa de resistencia, como una vela a punto de apagarse con el viento. Su juego de paciencia estaba llegando a su fin.
Y en ese momento, la pregunta ya no era mi fe, sino hasta dónde podría llegar antes de quedarme completamente quebrantado, hasta dónde podría resistir el espíritu humano la destrucción total. Mientras el tiempo transcurría en una interminable sucesión de torturas, una voz lejana resonó en mi mente. Tu cuerpo está fallando. El comentario fue hecho con una frialdad que me hizo sentir aún más desconectado del mundo que me rodea. La próxima vez que te desmayes, es posible que nunca más despiertes. Las palabras no me asustaron. Al contrario, me obligaron a reflexionar sobre mí mismo. ¿Qué otra cosa podría hacerme sucumbir cuando todo ya estaba destrozado? Y entonces, en medio de todo ese dolor y oscuridad, ocurrió algo extraordinario. Cuanto más débil se volvía mi cuerpo, más fuerte se hacía mi alma. Cada segundo que permanecía de pie, a pesar del dolor insoportable, parecía acercarme a una verdad simple pero fundamental. Mi fe no dependía de mi fuerza física. Recordé a los primeros cristianos que se enfrentaron a la muerte en la arena, devorados por los leones. Pensé en los mártires que habían sufrido en nombre de la fe a lo largo de la historia. No soy el primero, pensé. No seré el último. Esta es mi cruz y con la ayuda de Dios la llevaré. Al 10º día, cuando ya no podía distinguir la realidad de los delirios, recordé las palabras de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero incluso la fe más fuerte puede ser puesta a prueba hasta sus límites. Y yo estaba a punto de descubrir los míos. Tras 15 días de tortura incesante, mi cuerpo empezó a ceder, mi resistencia se agotó. Había perdido más de 5 kilos. Cada respiración se convertía en un esfuerzo consciente y el dolor me consumía por dentro, pero fue mi mente la que finalmente no pudo soportar más el peso del agotamiento. Fue entonces cuando el oficial Kang cambió de estrategia. Se acercó a mí con voz casi suave, casi paternal y dijo: Sun-Yo, no necesitamos toda la información. Solo danos algo pequeño, algo insignificante. Demuestra tu disposición a cooperar. Su voz sonaba tan tranquila que por un instante mi mente, ya saturada de dolor, empezó a racionalizar. Quizás podría ofrecer algo que no marcara una gran diferencia, algo que no pusiera a nadie en riesgo. Algo pequeño, algo insignificante, repetía la voz en mi mente. Quizás sería más fácil simplemente dar un nombre, un lugar, y entonces el dolor se detendría por un momento. Recordé a una anciana, Son Minja, que solía recibir a pequeños grupos en su casa para oraciones secretas. Vivía en Shondowon, un distrito remoto. Hacía tiempo que no la veía y supuse que probablemente ya se había ido de casa o que el grupo se había dispersado. Las palabras salieron de mi boca sin que pudiera controlarlas. Hay una casa en el distrito de Shondowon. Al instante supe lo que había hecho. El miedo me consumió con una claridad aterradora, más devastadora que cualquier tortura física que hubiera experimentado. La niebla del agotamiento se disipó y me encontré en una realidad aún más oscura. ¿Viste lo fácil que fue? Kang sonrió, pero no lo oí. Ya no era su voz la que llenaba mi mente. Las palabras de Jesús resonaron con una intensidad que me arrancó de mi mente nublada. Quien me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. En los días siguientes, el tormento cambió. Ya no era el dolor físico lo que me consumía, sino una profunda y silenciosa agonía que me roía el alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro tierno de Son Minja. Escuchaba el eco de sus dulces oraciones, recordaba su generosidad, compartiendo lo poco que tenía con otros creyentes necesitados. La culpa me destrozaba. Sentía como si hubiera traicionado todo lo que amaba, a todas las personas que habían confiado en mí. Los interrogadores seguían presionándome para obtener más información, pero ya no era el miedo físico lo que me mantenía en silencio. Era la vergüenza y el arrepentimiento. Había caído, y esa caída parecía irreparable. Lo que había hecho ahora parecía más cruel que cualquier sufrimiento físico. Me encontré en un nuevo silencio, no el silencio de la resistencia, sino el silencio del autodesprecio. El dolor que me consumía ya no era del cuerpo, sino del alma. Cada recordatorio de lo que había perdido, de lo que había traicionado, era un peso que ningún torturador podría imponer. Una noche, en la soledad de mi celda, intenté rezar, pero las palabras no me salían. Se me atascaban en la garganta, como si algo dentro de mí me impidiera salir. ¿Cómo podría recurrir a Dios después de todo lo que había hecho? Me sentí como Pedro, quien negó a Cristo, pero sin el consuelo de poder salir a llorar amargamente. No había nadie a mi alrededor, y el silencio de la prisión parecía aplastarme el espíritu. En los días siguientes me hundí en un abismo de desesperación. Cada nuevo interrogatorio era una tortura, no solo por el dolor físico, sino porque cada pregunta, cada insinuación me recordaba mi traición. Cada vez que los guardias mencionaban el nombre de Minja, un profundo dolor me apuñalaba el corazón. Insinuaban que sabían más sobre ella, más gracias a mí. Sentía como si un cuchillo se clavara en mi alma, recordándome constantemente mi debilidad.
Hiciste lo correcto, dijeron los guardias, tratando de extraer más confesiones, más nombres. Has demostrado que puedes ser razonable. Sus palabras eran como veneno, corroyendo aún más mi alma. En momentos de desesperación comencé a recordar el Salmo 51, la oración de David después de su gran pecado. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor inagotable. Contra ti, solo contra ti, he pecado y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Estas palabras me dieron cierta forma de consuelo, pero el dolor de la traición todavía me consumía. Una noche, mientras yacía en mi celda, oí gritos lejanos. Aunque nunca pude confirmarlo, algo en mi interior sabía que eran los gritos de Minja, aquella mujer piadosa que había sido otra víctima de mi debilidad. Pensar que sufría por mi culpa me llevó al borde de la locura. Los guardias, satisfechos con romper mi resistencia inicial, esperaban más confesiones. Pero algo dentro de mí había cambiado. La traición, paradójicamente, fortaleció mi determinación. Ya no era el miedo al dolor lo que me mantenía firme. Ahora era la determinación nacida del arrepentimiento. No le prometí nada más a Dios ni a mí mismo. La única promesa que hice fue simple pero profunda. Aunque me maten, no volveré a traicionar a nadie. Una promesa que no nació de mi fuerza, sino de mi fragilidad. Reconocí mi debilidad, pero algo más grande se estaba gestando en mí. Ya no era el deseo de sobrevivir a toda costa, sino el compromiso de no causar más dolor a nadie. Nunca más se supo de Minja. Su destino, como el de tantos otros creyentes en Corea del Norte, quedó sellado en el oscuro manto del sistema de campos de prisioneros. Con horror, me di cuenta de que su sangre estaba en mis manos. Hermano, tú que me escuchas, hay pecados que dejan cicatrices tan profundas que parecen imposibles de sanar. Pero incluso en el valle más oscuro de la traición descubrí algo. Descubrí que la gracia de Dios puede alcanzarnos, no porque la merezcamos, sino porque su misericordia es mayor que nuestra debilidad. Me trasladaron al campo de reeducación de Kaechon, un lugar donde la humanidad parece desvanecerse por completo. El régimen nunca lo reconoce oficialmente, ni siquiera existe en el mapa del mundo exterior. Pero para quienes hemos estado allí, Kaechon es el lugar donde la civilización se desmorona por completo. El viaje hasta allí fue interminable. Por la mañana me sacaron del Centro 27 y me transportaron en un camión durante horas, cruzando carreteras heladas y pueblos fantasmas. Todavía tenía las manos esposadas y el frío cortante me dolía los huesos. Cuando llegamos, lo primero que vi fue la cerca de alambre de púas electrificada y las torres de vigilancia, que se erguían como sombras contra el cielo gris opaco. Bienvenido a tu nuevo hogar. Uno de los guardias se burló mientras me empujaba hacia la entrada. Aquí aprenderás a amar verdaderamente al líder supremo. El proceso de ingreso al campo estaba diseñado para destruir cualquier vestigio de dignidad humana que aún me quedara. Me desnudaron, me afeitaron la cabeza y rociaron un desinfectante que me quemó la piel. Era como si estuvieran borrando todo lo que aún era, como si todo en mí fuera irrelevante salvo la servidumbre. Me dieron un número, 391. Ya no era Sun Yo Kim, ya no era un nombre, solo era un número dentro de ese sistema cruel. La rutina comenzaba a las 4:30 a.m., con el himno nacional resonando fríamente por los pasillos. El día se extendía entre minas de carbón, donde respirábamos polvo negro hasta asfixiarnos, o en los campos, donde nos sangraban las manos por el exceso de trabajo. La comida, sopa de maíz aguada con verduras podridas. Los guardias nunca perdían oportunidad de recordarnos. Éramos enemigos del pueblo. Debíamos inclinarnos, agradecer al partido que nos permitía expiar nuestros pecados mediante el trabajo. Pero fue en ese infierno donde una luz inesperada brilló para mí. Entre los prisioneros había otros que compartían la misma fe, no con palabras, sino con una dignidad serena que ni siquiera el campo podía quebrantar. Nos comunicábamos con miradas, gestos casi invisibles y, cuando era seguro, susurros. En medio de la oscuridad conocí a un hombre mayor, el prisionero 247, que había sido cristiano incluso antes de la división de Corea. En las noches, cuando los guardias no estaban, susurraba versos que llevaba en la memoria. Sus palabras eran como un oasis para mi alma hambrienta y llena de culpa. «Hijo», dijo una vez mientras cavábamos en las minas, «tu traición no es el final de tu historia, es el comienzo de una nueva comprensión de la gracia». La muerte era nuestra compañera constante. Cada semana, los prisioneros sucumbían al agotamiento extremo, enfermedades o accidentes en las minas. Sus cuerpos eran incinerados y las cenizas se usaban como fertilizante para los campos. Incluso muertos servíamos al Estado. Una mañana gélida, mientras trabajaba en el campo, encontré algo que me cambió. Una pequeña cruz tallada en piedra, probablemente dejada por un antiguo preso. La guardé con esmero, sabiendo que si me descubrían, me enfrentaría a un severo castigo.
Los guardias nos obligaban a confesar diariamente nuestras presuntas faltas contra el régimen, un sistema cruel que se convirtió en tortura psicológica para muchos. Pero para mí, estos momentos se convirtieron en oportunidades para una verdadera confesión, no ante el régimen, sino ante Dios. Soy culpable, dije, pero no ante ti, sino ante ti, Señor. Soy culpable de mi debilidad, de mi traición, pero tu gracia es mayor que mis pecados. Durante mi estancia en ese lugar oscuro, presencié actos de bondad que desafiaban toda lógica de ese infierno. Los prisioneros compartían sus escasas raciones y cuidaban a los enfermos a pesar de conocer los riesgos. Mantenían viva la llama de la humanidad en un lugar diseñado para extinguirla. Hermano, si me escuchas, debes saber que el infierno existe, y lo vi en los campos de reeducación de Corea del Norte. Pero incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios puede entrar y transformar hasta el corazón más roto. Mi liberación fue tan inesperada como mi encarcelamiento. Era una fría mañana de invierno de 2004 cuando un guardia me llamó a la oficina administrativa. Al preso 391 le informaron con total indiferencia que había sido seleccionado para la libertad condicional. Pero era solo una ilusión. En Corea del Norte, la libertad condicional significa prisión en una forma diferente. Me enviaron a trabajar a una fábrica en Wonsan, pero tenía que presentarme semanalmente a la policía local. Y cada mes me obligaban a escribir confesiones detalladas, agradeciendo al partido su misericordia al permitirme reintegrarme a la sociedad. Mi familia había sido relegada a los niveles más bajos del Songbun, el rígido sistema de castas de Corea del Norte. Mi madre, antaño una respetada profesora, ahora limpiaba baños públicos. Mi hermana fue expulsada de la universidad. Éramos los intocables, marcados por mi traición al régimen. Pero algo dentro de mí cambió durante ese tiempo en Kechon. La culpa por mi debilidad ante Min aún me dolía, pero ya no me paralizaba. Al contrario, se convirtió en combustible, la misión de mantener viva la fe que tantos habían conservado a costa de sus propias vidas. Poco a poco, con mucho cuidado, comencé a reconectarme con la iglesia clandestina que aún existía. Nuestras reuniones eran más pequeñas, más ocultas. Desarrollamos nuevos códigos, nuevas formas de comunicación. La persecución no destruyó la iglesia, la fortaleció, la hizo más resiliente. En 2005, a través de la red de hermanos, recibí noticias de Minjam. Había sobrevivido al interrogatorio inicial y la habían enviado al campo 15, el infame Yodok. Nunca la volví a ver, pero saber que mi traición no la había matado me produjo de inmediato una mezcla de alivio y un dolor aún mayor. Era un recordatorio constante del peso de mi decisión. Decidir huir de Corea del Norte fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Sabía que dejaría atrás a mi familia, que podrían sufrir represalias, pero también sabía que mi estancia los ponía en peligro. Tras largas oraciones y mucha planificación, en una noche sin luna de 2006, crucé el río Tumen hacia China. El viaje por China fue una experiencia diferente. Viví como un fantasma, siempre escondido, siempre con miedo de ser descubierto y devuelto. Pero conocí a cristianos chinos que me ayudaron con un amor que jamás imaginé que existía, sobre todo después de todo lo que había pasado. Hermano, quizás te preguntes por qué te cuento todo esto. No busco tu compasión, ni me hago pasar por un héroe. Soy todo lo contrario. Comparto esto porque en cada paso de este camino, desde las celdas frías hasta los campos de trabajo, desde mi debilidad hasta mi huida, he visto la mano de Dios obrando silenciosamente. Hoy vivo en Corea del Sur y puedo adorar libremente, pero mi corazón está con los que se quedaron atrás. Mis hermanos y hermanas que se esconden en sótanos oscuros, susurrando oraciones, memorizando versículos, arriesgándolo todo por su fe. A quienes enfrentan una prueba difícil, quiero decirles, no hay traición tan grande que la gracia de Dios no pueda transformar. No hay oscuridad tan profunda que su luz no pueda alcanzar. Mi historia no se trata solo de persecución o supervivencia. Es un testimonio del poder transformador del perdón divino. Y a ustedes que viven en libertad les pido, no olviden a la iglesia perseguida en Corea del Norte. Sus oraciones son un salvavidas para quienes sufren por su fe. Su apoyo mantiene viva la esperanza de que un día, en toda la península coreana, el evangelio brille libremente. Esta es mi historia, pero también es la historia de miles de voces silenciadas, cuyas vidas permanecen ocultas, pero cuya fe nunca se ha extinguido brillando en la oscuridad de nuestro tiempo. Que Dios nos encuentre fieles hasta el final. Amén.